Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una pedazo de actualización que se ha venido en SEA y que seguramente nos lleve a la global, a un nuevo escenario. Hay un montón de cosas que la verdad están guapas, que tienen que ver con el apartado de mazmorras PvE, más contenido en el juego. Hay otra parte que tiene que ver con algo que veníamos reclamando en el juego, que es mejorar la gestión de cómo se pueden obtener los recursos y cómo desbloquear ciertas cosas del juego para no tener que estar clicando constantemente. Pero también hay cambios en algunos personajes. Ojo, ojo, ojo con lo que te voy a contar, porque hay algunos de los personajes últimos que han salido que van a verse remozados, cambiados, remasterizados, mejorados al fin y al cabo, con un sistema que te voy a contar ahora mismo. Lo primero, que en la versión de SEA te llamará la atención quizás, es que tenemos aquí en esta parte de abajo a la derecha al cangrejazo en este evento de conquista, donde los premios son los habituales, pero nos vamos a tener que enfrentar a este Jason Guerrero, que puede que llegue a la versión global dentro de muy poquito. Esto sería una visual así de una de las primeras novedades. Antes de ir con los cambios de la actualización, te habrás fijado también que aquí tenemos un reloj de bolsillo en el que dice asistente. Bueno, pues ojito, que si pinchamos aquí tenemos que por una cantidad que seguramente se acerque a los 5 euros, 5 dólares, nos vamos a poder suscribir a este servicio VIP. No el servicio VIP que tienen las superballenas, sino otro servicio de asistente que te va a poder hacer un montón de cosas ahorrándote clics. Si te suscribes, pues bueno, vas a desbloquear todas las características de este asistente. Vamos a mejorar las recompensas de inactividad acumuladas en los combates en cadena. También el tema de los cofres. También, para que recojamos todas las recompensas de una, se va a ampliar el límite en +1. Esto para la mayoría ya medio pero ojo que en los combates de cadena también va a haber más novedades. Y luego vamos a tener el Automatic Stage Clearing, ¿no? Que vas a poder limpiarte stage de manera automática del combate sin fin, ¿no? El desafío infinito. Y luego veis aquí que tenemos cosas de diarias, de asignaciones, de abrir cofres, de pasarte los desafíos infinitos, de las mazmorras de materiales, de la conquista, de la mazmorra del challenge y de participar en los atributos en la arena de atributos, perdón, o cosas así, que vas a poder hacer desde aquí, o vas a poder ordenar a este asistente que te haga, ¿vale? Nosotros vamos a poder aquí poner ciertas cosas y darle a proceder de manera automática. Yo no lo tengo desbloqueado, yo no lo he pagado, pero veis que se va a poder hacer esto desde el asistente. Para todos aquellos vagancios, esto os va a venir genial. Otra de las cosas que me he dado cuenta, que luego veremos en la actualización, a ver si lo han nombrado o no, es en el tema de las escenas, que han puesto una barra de progreso de todas las cosas que nosotros tendríamos por hacer y que muchas veces no sabíamos cómo iba nuestro avance en este apartado. Pues ya han puesto aquí una barrita de progreso para saber si lo estamos cumpliendo, si estamos muy cerca ya, si nos queda un personaje por subir a la amistad máxima, o si nos quedan 8 personajes de Augiri por subir, lo que sea, cualquier cosa va a venir aquí ya especificado, con lo cual bastante bien. Una cosa que era de lógica, esto... un apartado también bastante interesante. Como veis aquí, otra de las cosas novedosas que tiene la actualización es el Startup Project, donde nosotros vamos a recoger una serie de recompensas por algo muy facilito. A mí esto me llama mucho la atención porque es como muy básico, ¿no? Reclutar un personaje SSR, subir de nivel un personaje SSR, bueno, no sé, la verdad es que lo veo ultra sencillo para recoger todas las recompensas. Es casi un regalo de un montón de diamantes por el hecho de tener subidos personajes. Esto es más casi para alguien que empieza valioso que para nosotros ya. Y luego nos van a dar también una tarjetita de personajes SSR donde están los personajes habituales. Veis que de la primera pantalla saltaríamos a una segunda. Lo que obviamente no sé es si esto tiene fin o no tiene fin. Se quedaría aquí en este orbe UR de elección.
también de los básicos, pero bueno, hay personajes que quizá te vengan muy bien, como la coneja, como el de la touca normal, quizá te puedes ir a por el de el dios del rayo. Bueno, pues bastante buena recompensa esta, pero yo os digo que no sé si esto tiene un límite o no. Aquí veis cómo nos van sumando los puntos dependiendo de cómo tengamos subidos a los personajes, y los startup points dependiendo del nivel de habilidades que tengan desbloqueadas los personajes. Es un tema de personajes, como veis aquí, SSR, ¿vale? No son todos los de la cuenta, solo los SSR. Pero bueno, para recoger recompensas la verdad es que bastante bien. Como veis aquí no hay una duración temporal de este evento, con lo cual imagino que esto será algo atemporal, a ir recolectando cada vez que vayas obteniendo nuevos personajes. Así que bueno, otra de las cositas bastante interesantes. Por aquí veis que no hay ninguna novedad en el tema de los eventos, no tenemos nada nuevo, pero en esta parte sí. Mirad, el Strong Enemy Assault. Aquí aparece nuestro querido Matasaka y tenemos Assault Progress en el A y en el B. Este apartado del juego que apareció y luego desapareció, con distintos personajes. Ahí veis una línea de progresión de hasta 10 personajes y una línea de progresión de cofres abajo de recompensas. Desde tarjetita SSR, lo mismo, aleatoria con personajes del pool, que esto no sirve mucho, 10 tickets exclusivos, 3.000 diamantes, 10 de carnaval, ojo, y al final un token. Y en la región B, o la región 2, vamos, como lo queráis decir, lo mismo, tendríamos aquí la tarjetita, tendríamos el tema de los 10 tickets de evento, de carnaval, los diamantes, y esta vez el token es de habilidad activa. El caso es que nosotros vamos a tener que cumplir con estas condiciones para obtener las recompensas, limpiar el stage, hacerlo dentro de 3 turnos y que todos los aliados tengan un 50% de vida restante. Bueno, nos va a ir poniendo una serie de retos en cada uno de ellos, y veis que bueno, pues la mayoría de ellos tiene que ver con pasarte el stage, obviamente, con el tema de la vida, y con pasarlo con equipos de menos de lo que sea. Te va poniendo una serie de retos, por así decirlo, en este apartado del juego. Como veis ahí, pues bueno, yo creo que será entretenido, pero quizá no excesivamente complicado a las alturas que están la mayoría de las fuentes. Pero la verdad es que es muy buena medida que vayan metiendo más contenido del juego, y luego hablaremos también de algunas otras partes que van a verse ampliadas. Pero nos vamos ya a lo que es propiamente al tema de la actualización. Nos dice que bueno, va a haber un periodo de tiempo en el cual se van a cerrar los servidores, vamos a tener una recompensa ya más que sabida de los 588 diamantes y los 2 tickets. Vamos a ver una modificación en 3 personajes. Ojo que esto es importantísimo. Vamos a tener creo que es la 4ª modificación de Kotoramon Dojima modificado, a su vez, que modificado sí que lo están modificando bastante. Vamos a tener cambios en Sen Takatsuki, vamos a tener cambios en Tatara. Por si no hubieran sido pocos los cambios que ya han sufrido Kotoramon y Tatara, los vuelven a ajustar. ¿Qué nos dice el texto? Dice en concreto, bueno, pues que debido a la experiencia de juego hemos hecho algunos ajustes a ciertos personajes para mejorar su balance y su actuación. Estos cambios son los siguientes de Kotoramon. ¿Qué han cambiado? Han incrementado su vida base. Ojo, su vida base, la que se ve afectada por todos los personajes, células, habilidades y demás, en 11.000, o sea, no incrementado en 11.000, sino se ha incrementado hasta los 11.300 puntos de vida. Luego dice, incrementa la vida que gana como bonus cada vez que se le aumenta de nivel. El enhance este es cada vez que pasamos el límite, por ejemplo, de 265 a 270. Luego le subimos con los libritos, lo mismo, para pasar al siguiente estadio tenemos que volver a hacer este enhance, ¿no? Pues cada vez que hacemos eso va a ir subiendo o se va a incrementar el bonus de vida que gana Kotoramon. O sea, le están mejorando bastante en ese apartado de juego, ya no solo de manera base, sino también en lo que mejora nivel por nivel. Y luego se incrementa también la vida que va a ganar con el equipamiento exclusivo, con la mejora del equipamiento exclusivo, ¿eh? Ojo que van a hacer mucho más longevo en vida a Kotoramon Dojima modificado. Es una de las cosas que le han tocado
después de cambiarle habilidades, de ponerle ataque, quitarle ataque, ponerle cosas, quitarle cosas, al final vuelven a modificarlo. Todo para que resulte más atractivo justo cuando se va a ir, ¿no? Que lancemos por él. Segundo cambio, nuestra Sen Takatsuki novelista, un personaje que ha revolucionado bastante el meta, se incrementa el ataque básico en 1100. Esto no sé qué sentido o qué utilidad o qué función va a tener en una batalla, pero esto sí, y la vida base también se va a ver aumentada hasta los 11.500 puntos. Ojo, más que Kotaramon Dojima modificado. Ahí tenéis un poco la comparativa entre los 11.300 puntos que va a recibir, que va a ganar el Kotaramon, y los 11.500 puntos que va a ganar esa Sen Takatsuki. En cuanto a otros cambios, dice que incrementa la vida y el ataque que gana como bonus cada vez que le subimos de nivel. Yo lo del ataque ya os digo que no le encuentro mucho sentido, dejármelo en la cajita de los comentarios por si hay algo que a mí se me escapa. Porque al final lo que queremos es que haya alguien en la alineación que tenga más ataque, que es en Takatsuki, para que le suba de nivel las cartas. Y luego incrementar el bonus de ataque que se gana cada vez que se mejora el equipamiento exclusivo. Ya os digo que yo no tengo mucha idea del por qué. Simplemente os lo traslado. Y nos vamos a Tatara, el Vengador Mudo, que va a recibir también, yo creo que sería su cuarta o quinta modificación respecto a lo que era en SEA, lo que se cambió en SEA, lo que llegó a Global, lo que se ha cambiado a Global, bueno, un montón de cambios en estos últimos personajes. Se incrementa la defensa base en 808 puntos hasta los 10.900, yo es lo que entiendo, Incrementa la defensa básica hasta los 10.900 puntos. Una defensa que veíamos que era bastante escuálida y frágil en el personaje. Se incrementa la defensa y la vida que se gana cada vez que se mejora de nivel al personaje. Esto es una mejora brutal, porque veíamos que el personaje era de cristal, que sí que llegaba a pegar con unas buenas células, pero claro, las células las tenías que meter un poquito más tanque, porque si no te lo volaban enseguida. Y esto imagino que también le hará de subir de calificación al personaje, con lo cual ya se hace mucho más interesante ponerlo en una alineación. Veremos cómo afecta al PC de la cuenta, ¿no? Y luego tenemos que va a aumentar también vida cada vez que se mejora el equipamiento exclusivo, el bonus de vida. Muy buena la de Kotaramon, la de meterle más vida. Rara la de ataque de Sen Takatsuki, pero muy buena la de la vida base. Y brutal la mejora de Tatara, me parece, ¿no? Que le metan defensa plana y que luego le metan defensa y vida cada vez que se le mejora. Esto es un cambio bastante interesante, Y luego tenemos más cositas. El Strong Enemy Assault, que os he enseñado. Dice aquí, utiliza a los personajes designados para pasarte las mazmorras que te dicen. El Stellar Trial, que es lo que te he enseñado también del tema de mejorar los personajes SSR para conseguir recompensas extra. El Stronghold Takeover, cuando alguna organización reclama recompensas de ocupación, todas las organizaciones del mismo servidor las van a recibir. Esto se vuelve ya algo interserver más que interclanes. Imagino que lo harán para potenciar alianzas dentro de tu mismo servidor, independientemente de que tú seas muy bueno o muy malo. Me explico, es decir, lo que va, creo yo, a converger que todas las ballenas que haya en un server se vayan a una organización y el resto se queden en una secundaria, pero que pueda ayudar, porque al final todos van a recoger las mismas recompensas de ocupación. De ocupación, no las finales. Aquí pone claramente de ocupación, así que me imagino que serán los diamantes, los protómeros y los metanúcleos. No las recompensas finales, pero bueno, aún así, bastante buenardo, Y luego el tercer punto destacado de esta actualización será que van a aumentar los combates en cadena desde los 500 actuales hasta el nivel 600. 600 niveles de combates en cadena. A partir de aquí, bueno, pues tenemos la inclusión, ya sabéis, de estos personajes en el tier list que no aparecían.
Esto va a cambiar un poquito, supongo. Era el número 9 en vida. El Kotaro Mondojima ya hemos visto que lo han mejorado. Sen Takatsuki, que estaba a años luz en tema de ataque, pero bueno, que no influía mucho. Le van a mejorar ataque, le van a mejorar vida. Esto, más vida, recordad, que el propio Kotaro Mondojima modificado. Y tendremos a Tatara metiéndole más defensita, metiéndole más vida, apartados en los que estaba bastante atrás. A partir de aquí, sabed que en muy poquito tiempo ya vamos a tener anuncio de nuevo personaje. A ver si ya os puedo hacer alguna primicia o enseñar o comentar alguna cosa. Si Kevin Chatmajo tiene a bien. Si podemos probarlo, pues mejor que mejor. Y tema del carnaval, lo mismo, aquí que en SEA tenemos el Ayato Kirishima amarillo. Se va a ir dentro de muy poquito tiempo ya. Y para el próximo lunes, creo, 5 y 11, 16... Sí, más o menos para el lunes ya sabremos qué es lo que va a venir. Pues esto es un poco lo que te quería enseñar. Tenía esperanza en que cambiasen algunos otros apartados del juego, que había visto por ahí a los devs que habían comentado, sobre todo el tema de esto. Me parece básico cambiar a los personajes de la tienda de la arena, me parece básico cambiar a los personajes de la tienda de la organización, pero al menos por el momento siguen iguales y no he encontrado ninguna otra cosa. Tema historia, ya sabéis que Super F, por el modo historia, está hundido ahí en el pozo sin tener atención. Y lo que sería diseño de personajes y tal, de momento por aquí por el juego no tendríamos tampoco nada nuevo. El tema de preparación ya os lo he enseñado, el tema de talentos no ha cambiado nada. Y también otro tema de los Ultimates, que sabemos que hay por ahí alguno diseñado, tampoco han aparecido en el juego, con lo cual, pues bueno, esto es lo que tengo para enseñaros. La verdad es que hay bastantes cambios, más recompensas, un nuevo asistente, un nuevo modo de juego y los cambios a 3 personajes, los enésimos cambios ya a esos personajes que no saben ni lo que hacen ellos mismos. Pues espero que te haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro tremendo apoyo para que se sienta. Y nos veremos en próximo contenido del canal. Un besazo a todos y hasta la próxima.